días, amigos míos. Ojalá que todo está bien, ojalá que todo está saliendo bien. En esta ocasión voy a explicarlo a ustedes. Sierra caladora doméstico, no es de industrial. Utilizamos cosas suaves de madera y metal, pero es de metal negro, no utilizamos acero inoxidable. ¿Cómo podemos seleccionar sus sierras? A veces de sus sierras vienen presentación de así. Dientes están pequeños, como igualita una sierra para la metal. Y cuando está aluminio es un poco más abierto, que dientes no llena muy rápido. Con esta podemos cortarla metal y de plásticos. Y cuando esta vamos a cortar la madera, vienen así, dientes es un poco más abierto, igualito los dientes de cegueta, por eso no podemos confundir. Metal es mismo la sierra de nuestra de sierra, y madera para la igualita nuestra cegueta. Y ese es un doméstico y utilización ese es de muchísimo amplio. Hasta podemos ponerle cuchillo para cortar la cerámico, para cortar las piedras delgados, no muy grueso, o manualidades utilizamos. Aquí tenemos un guía para ver la línea que vamos a seguirla con la caladora. No tienen muchas maniobras para izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque base es de fijo. Base, aquí tenemos dos hexagonales. Atrás tenemos una hexagonal. Con esta, si podemos hacerle otro tipo de ángulo, a veces cortar las esquinas de nuestra madera. ¿Cómo ponemos el cuchillo? Si pueden ver, aquí hay un hexagonal. Abrimos esta y después tenemos ahí una guía para poder, esta vez ponemos la madera, ahí ponemos nuestro cuchillo y debe sujetarse bien. Esta posición siempre es mejor. Abrimos un poquito más, ya entró. Aquí, si pueden verla, hay un rulman, es un guía para nuestro cuchillo. Cuando hacemos esfuerzo, este rulman es un soporte para nuestro cuchillo. Y aquí tenemos la velocidad de nuestra máquina. Ejemplo, esta trae la 1 hasta 5 o 6. ¿Por qué utilizamos la velocidad? ¿Por qué? Para cortar las maderas delgadas, como es de dientes, es de ancho, si podemos lastimar nuestra madera. Por eso comenzamos lento y después, cuando tenemos la guía, si podemos acelerar. Pero yo siempre sugería maderas cuando delgado, menos de 6 milímetros, utilizamos la velocidad de 1 o hasta la 3. Y 6 a 1.1 milímetros utilizamos la 4 a 5. Y si cuando vamos a cortar las maderas de 20 milímetros o 2 centímetros, ponemos las 6 porque no hay riesgo de dañarse. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros de 6 y 9 milímetros. Ejemplo, es de 9 milímetros. Para cortar 9 milímetros debemos utilizar 4 a 5. Si utilizamos la más veloz, nos va a dificultar cortar la madera. Estas partes va a quedarle medio feo para poder cortar recto. Y siempre no debemos pujar mucho, porque si cuando cortando automáticamente como que esté yendo, nosotros damos un pequeño pujón. Aquí tenemos sus botones de seguros para trabajo continuo. Ahí, ejemplo, ahí queda aplastado, trabajo continuo. Y nunca, pero nunca debemos tapar estos huecos y estos huecos atrás. Aquí chupa aire frío y ahí bota la caliente. ¿Por qué? A veces, amigos, para cortar, para coger la fuerza, ponen así. Es gran error, porque estamos tapando y vamos a calentar.
único que esta parte gris y esta parte gris. Ahí podemos, aquí podemos sujetar y guiar nuestra línea con mediante de su alambre de guía. Alambre de guía puede venir doblado, a veces vienen una sola alambre. Y esta parte es, ejemplo, tenemos las guías de hasta los 45 grados para poder cortar, flojando estos dos tornillos. Si podemos cortar fácilmente y no nos va a dificultar nuestro trabajo. Después de trabajar, y aceite nos sugería porque siguientes trabajos nos va a dificultar, puede llenar la polvo. Ejemplo, mejor forma de echar el aceite. Hay aceite para máquinas de costuras, es muy liviano. Y VD 40 también, esa es de muy buena. Y mediante de un brocha de aquí tenemos ejemplo. Aquí tenemos la grueso y delgado. Ese sí podemos echar el aceite y echar la parte que donde se ha acumulado el polvo. Y mucho importante es esta parte, porque cuando estamos cortando sin querer, aquí entra la limacha y, ¿cómo se llama?, de pedazos de madera. Para evitar eso, debemos limpiar cada vez que utilizamos y dejamos limpiecito. Nunca tapamos ahí. Ahí tenemos uno para nuestra, así. Esa es de forma correcta. Si podemos utilizar así, sí, pero no nos vamos a controlar bien. Por esa razón, ahí tenemos una manija, ahí tenemos otra manija. Ese es de antideslizante, ese es de antideslizante o que no resbala. Aquí está, ahí vamos a utilizar y no vamos a tapar. Si pueden ver, aquí queda nuestra ¿cómo se llama? De caladora o sierra eléctrico. Y ese sí podemos utilizar la amoladora, sí, pero y este tiene una función, amoladora tiene otra función. Ese es para nuestras manualidades, ayuda muchísimo. Ok, amigos míos, palabra mágica. Seguir estamos explicando todas las herramientas que tenemos. Ya nos enviaron bastantes herramientas más. Vamos a explicar paso a paso. Vamos a armar con ustedes cómo podemos armar y facilitar nuestras manualidades. Sean felices. ¿Por qué? Porque lo merecen.